El polvo del camino se levantaba en nubes ocres, pegándose a la piel sudada de Arthur como una segunda piel, un bautismo amargo de su regreso. El sol del sertón, implacable y blanco, parecía querer cegarlo, haciendo que el paisaje temblara en olas de calor. Después de 2 años en la guerra, cada paso hacia la pequeña casa de tapia, anidada bajo la sombra de un viejo lapacho, era impulsado por el recuerdo del abrazo de su madre, Elvira, y la sonrisa cansada pero orgullosa de su padre, Horacio. Llevaba en la mochila un pequeño broche de metal, el único premio que importaba, para entregárselo al hombre que le enseñó el honor. El silencio, sin embargo, era extraño, roto no por el ladrido del viejo perro ni por la música de la radio, sino por un sonido que le heló el alma. El llanto contenido de una mujer y el chasquido seco y rítmico de un látigo cortando el aire, un sonido que conocía de los campos de batalla, pero que jamás imaginó oír en su hogar, al rodear la cerca de alambre de Municien-de-Tuy, Púas. La escena que se reveló ante sus ojos deshizo al soldado y recreó al hijo en un instante de pura agonía. Sus muebles, la mesa de madera donde aprendió a leer, la mecedora de su madre, todo estaba tirado en el patio, cubierto por el mismo polvo del camino. Doña Elvira estaba de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas y súplicas silenciosas. Y atado al tronco del lapacho, con el pecho desnudo marcado por verdugones rojos y sangrientos, estaba su padre, Horacio, recibiendo los golpes de un hombre corpulento, con sombrero de fieltro y botas relucientes. Era el coronel Tavares, el dueño de todas las tierras hasta donde alcanzaba la vista. Con una sonrisa sádica, el coronel detuvo el azote y pronunció la frase que incendió el mundo de Arthur. «Esta tierra no llora por los débiles, Horacio, y hoy finalmente bebe las lágrimas de tu deuda». Si te emocionan las historias de superación y la fuerza de los lazos familiares, suscríbete al canal para seguir el desenlace de esta jornada. Chasquido del látigo cesó, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. El coronel Tavares, sorprendido por la figura alta y polvorienta que surgió como un fantasma de la caatinga, retrocedió un paso, sus ojos crueles midiendo el uniforme gastado y la mirada febril de Arthur. El soldado no gritó. Años de entrenamiento en situaciones de vida o muerte le habían enseñado a canalizar la furia en una calma letal. Con movimientos precisos, se interpuso entre el coronel y su padre. Con la mano derecha apoyada en el machete que llevaba en la cintura, un gesto que no era una amenaza, sino una sentencia. La promesa silenciosa de que, si se asestaba un golpe más, el suelo seco bebería una sangre diferente. La tensión era palpable, un filo de navaja tensado bajo el sol inclemente, obligando a los matones y al propio Tavares a reevaluar la situación. En cuanto la comitiva del coronel se alejó, levantando una nube de polvo y desprecio, la armadura de Arthur se deshizo. Corrió hacia el lapacho y con manos temblorosas desató las cuerdas que cortaban la piel de su padre. En el momento en que el cuerpo exhausto de Horacio se apoyó en el suyo, el olor familiar a sudor y tierra se mezcló con el olor metálico de la sangre y el hijo se derrumbó. Las lágrimas que no derramó en el campo de batalla, que guardó en medio del caos y la muerte, brotaron calientes y descontroladas. Era un llanto de luto por la inocencia perdida de su hogar, de rabia por la humillación de su héroe y de una culpa abrumadora por su ausencia. Aquel abrazo era el reencuentro de 2 dolores, el del cuerpo azotado y el del alma herida por la guerra. La deuda era una serpiente que los envenenaba lentamente. Todo comenzó con la gran sequía de 2 años atrás. Un sol de fuego que agrietó la tierra y convirtió el verde sembradío en un cementerio de plantas de maíz. Don Horacio, un hombre cuyo orgullo era tan profundo como sus raíces en aquella tierra, resistió hasta el final. Vendió las pocas cabezas de
Ganado, usó los ahorros de toda una vida, pero el hambre llamó a la puerta con la fuerza de un ariete. Fue entonces cuando, tragándose su honor, buscó al coronel Tavares. El préstamo vino con intereses que eran verdaderas cadenas, diseñados no para ser pagados, sino para aprisionar. La siguiente cosecha fue débil. La lluvia llegó tardía y suave, y la deuda se multiplicó, transformando al benefactor en verdugo. Dentro de la casa revuelta, que más parecía una cáscara hueca de sus memorias, Arthur cuidaba las heridas de su padre con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la escena anterior. Usando un trozo de su propia camisa y el agua de un cántaro que milagrosamente sobrevivió, limpiaba cada verdugón. Doña Elvira, en silencio, encendió una pequeña vela al santo de su devoción, el brillo trémulo de la llama danzando en sus ojos llorosos, un faro de fe en un océano de desesperación. No había palabras, solo el sonido de la respiración jadeante de Horacio y el toque gentil de las manos de su hijo. En aquel pequeño gesto de cuidado, la familia comenzaba a reconstruirse. Un acto de resistencia nacido del dolor y del amor incondicional. La primera pequeña victoria contra la oscuridad que los rodeaba. Mientras sus manos trabajaban, la mente de Arthur viajaba lejos, a trincheras lodosas y noches iluminadas por explosiones. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo bajo una lluvia de morteros: sobrevivir, volver a casa y construir un futuro donde sus padres jamás conocerían el miedo o la necesidad. La ironía era cruel. Él, que enfrentó a enemigos anónimos en tierras lejanas, que aprendió a matar para proteger una patria abstracta, había fracasado en proteger a su propia familia de un enemigo conocido, de un tirano local. La culpa era un sabor amargo en la boca, una carga más pesada que la mochila de combate que había llevado por tantos kilómetros. La guerra no había terminado para él, solo había cambiado de escenario y de uniforme. La primera noche fue larga y fría, a pesar del calor sofocante del sertón. Durmieron en el suelo de tierra apisonada, sobre mantas prestadas por una vecina piadosa, doña Lucia. Arthur no pudo pegar ojo. Sentado en el umbral de la puerta, vigilaba la oscuridad, cada crujido de rama seca, cada piar de lechuza sonando como una amenaza inminente. Oía el difícil ronquido de su padre entrecortado por gemidos de dolor y el llanto bajo y constante de su madre que intentaba ahogar el sonido contra una almohada improvisada. El silencio de la noche era un amplificador de su sufrimiento. Allí, en aquella vigilia forzada, Arthur sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Ya no era solo el hijo. Era el guardián, el protector, la única muralla que quedaba entre su familia y la aniquilación. Al día siguiente, al caminar por la pequeña aldea en busca de trabajo o ayuda, Arthur sintió el poder invisible del coronel Tavares. La gente, que antes lo habría recibido con fiestas y abrazos, ahora desviaba la mirada. Algunos, los más viejos, asentían con la cabeza, un gesto de solidaridad silenciosa y temerosa. Otros, más jóvenes y dependientes de los favores del coronel, cruzaban la calle, susurrando entre sí. La humillación de sus padres no había sido un acto privado, había sido un espectáculo público, una lección para quien osara desafiar al dueño de la región. La soledad era una muralla tan real como las cercas de alambre de púas que delimitaban las tierras de Tavares, y Arthur se dio cuenta de que su lucha se libraría en un campo de batalla donde el enemigo no usaba uniforme, sino que controlaba el alma misma del lugar. Fue entonces cuando una pequeña rendija de luz surgió en la oscuridad. Leo, el hijo de doña Lucia, un niño delgado de 10 años, con ojos vivos y curiosos, se acercó tímidamente. Él, que siempre había escuchado con admiración las historias de don Horacio sobre las estrellas y las plantas, le extendió a Arthur una pequeña cesta cubierta con un paño de cocina. Dentro,
Había un trozo de queso, algunas mazorcas de maíz cocido y un pan dulce. «Mi mamá lo manda», dijo en voz baja. «Dice que el ángel de la guarda no puede pasar hambre». Aquel gesto simple, de una pureza infantil y una valentía inmensa, fue como un bálsamo en la herida abierta de Arthur. Era la prueba de que la humanidad aún respiraba en aquel lugar sofocado por el miedo, una microrrecompensa que renovó su fuerza. Determinado a luchar por la vía legal, Arthur fue a la pequeña notaría del pueblo, una habitación sofocante con olor a papel viejo y moho. Quería ver la escritura de la tierra y los documentos del préstamo. El escribano, un hombre de bigote fino y mirada esquiva llamado Amancio, tardó en atenderlo, acumulando excusas y dificultades. Tras mucha insistencia, los papeles aparecieron, pero la caligrafía era un enredo de garabatos y las cláusulas, un laberinto jurídico hecho para engañar a un hombre sencillo como su padre. Arthur sintió el olor de la corrupción en el aire. Quedó claro que Amancio estaba en el bolsillo del coronel, parte de un engranaje perverso de opresión. La ley, que debería ser un escudo para los justos, allí era solo otro látigo en manos del poderoso. La respuesta de Tavares a la resistencia silenciosa de Arthur no tardó. A la mañana siguiente, encontraron el pozo de la propiedad contaminado. Habían arrojado dentro el cadáver de un animal en descomposición, envenenando la única fuente de agua que les quedaba. El acto era de una crueldad simbólica y devastadora. No se trataba solo de la tierra, se trataba de expulsarlos, de quebrar su espíritu, de secar su existencia por dentro y por fuera, tal como la sequía había hecho con las plantaciones. 2 matones del coronel pasaron a caballo por el camino, sin decir una palabra, solo observando la escena con sonrisas de escarnio. El mensaje era claro. La humillación pública había sido solo el comienzo. La guerra de desgaste había sido declarada, y Tavares pretendía vencer por el cansancio, la sed y la desesperación. Aquella noche, bajo la luz de un candil, Arthur y Horacio tuvieron la conversación que la vida y la distancia habían pospuesto. El padre, con la voz debilitada, confesó su vergüenza, el sentimiento de fracaso por no haber podido proteger a su familia y su legado. Se sentía como un tronco seco, inútil. Arthur, por primera vez, compartió un fragmento de su propio dolor, hablando del miedo que sentía en la trinchera, no el miedo a morir, sino el de ser olvidado. En ese intercambio de vulnerabilidades, la jerarquía de padre e hijo se disolvió y se convirtieron simplemente en 2 hombres, heridos por mundos diferentes, pero unidos por el mismo amor. Fue entonces cuando Horacio mencionó, con un suspiro, la leyenda de su abuelo sobre un antiguo pacto con el fundador del pueblo, algo sobre que el lapacho era la garantía de la tierra, pero lo descartó como cosas de viejos. La infección en la espalda de Horacio empeoró. La fiebre comenzó a quemar su cuerpo, trayendo delirios y una debilidad que le impedía levantarse. Los remedios caseros de doña Elvira ya no surtían efecto, y la curandera de la aldea, una señora de manos sabias pero de pocos recursos, meneó la cabeza con tristeza, diciendo que aquello necesitaba un doctor de ciudad, pero el médico costaba un dinero que no tenían, y el viaje en sí era un lujo impensable. La amenaza, que antes era la pérdida de la tierra, ahora asumía una forma más siniestra e inmediata, la pérdida de la vida. Arthur sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena fina, cada gemido de su padre un recordatorio de su creciente impotencia ante la enfermedad. El terror de la guerra volvió a atormentar sus noches. En sus pesadillas, el sonido del látigo de Tavares se fusionaba con el de los disparos de fusil. Los rostros de sus compañeros caídos se mezclaban con el rostro sufriente de su padre. Se despertó de un salto, con el cuerpo cubierto de sudor frío y el corazón martilleando en el pecho. La sensación de
Estar paralizado, de ver el horror suceder sin poder reaccionar, era la misma que había sentido cuando un amigo murió en sus brazos. La batalla en su hogar reabría las heridas de su alma y se dio cuenta de que el estrés postraumático no era una debilidad, sino un fantasma que se alimentaba de su miedo y de su dolor actual. Para salvar a su padre, primero necesitaría vencer a los demonios dentro de sí. En medio de la desesperación, una chispa de ingenio militar se encendió. Arthur recordó cómo su sargento les había enseñado a improvisar filtros de agua con arena, carbón y tela en situaciones extremas. Pasó todo el día trabajando en un pequeño arroyo que estaba a casi 1 kilómetro de distancia, construyendo un sistema rudimentario pero eficaz de purificación. Al anochecer, regresó a casa con 2 cubos de agua limpia y fresca. Fue una victoria pequeña, casi invisible para el mundo, pero para ellos fue monumental. Significaba que no serían derrotados por la sed, que la crueldad de Tavares no los pondría de rodillas. El acto de proveer agua limpia para su familia fue una micro-recompensa poderosa, reafirmando su papel de protector y devolviéndole una pizca de control. La tregua, sin embargo, fue corta. En la mañana del tercer día, clavada en la puerta de madera de la casa, había una notificación oficial con el sello de la notaría y la firma de Amancio. La orden de desalojo final les concedía un plazo de 24 horas para desocupar la propiedad permanentemente o serían desalojados por la fuerza por la policía local, que como todos sabían, era solo una extensión más del poder del coronel Tavares. El papel blanco ondeaba al viento como una bandera de rendición. La enfermedad de Horacio se agravaba, la comida se estaba acabando y el reloj ahora corría en su contra. La trampa estaba puesta y la familia, acorralada, enfrentaba su hora más oscura, sin tener a dónde correr y con el enemigo preparándose para el golpe de gracia. La mañana de la última hora nació gris y silenciosa, como si el propio cielo estuviera de luto anticipado. El aire era pesado, denso de una desesperación palpable. Dentro de la casa, el único sonido era la respiración febril y entrecortada de Horacio, que en sus delirios llamaba por los nombres de sus antepasados, como si buscara fuerza en sus raíces. Doña Elvira, con un rosario en las manos, rezaba en un susurro ininterrumpido, con los ojos fijos en la llama vacilante de una vela que se obstinaba en no apagarse. Arthur estaba de pie junto a la ventana, mirando el papel de la notificación que aún ondeaba en la puerta. Ya no veía un documento, sino el rostro sonriente de Tavares. El tiempo, su enemigo implacable en la guerra, volvía a ser su verdugo. Cada segundo un grano de arena escurriéndose hacia el fin de su mundo. El polvo en el camino anunció su llegada antes de que se pudiera oír el sonido del motor. El coronel Tavares no vino solo. En su coche reluciente, trajo consigo a sus 2 matones de confianza y, para dar un barniz de legalidad a su tiranía, a 2 policías uniformados, cuyas miradas vacías y postura sumisa delataban a quién servían realmente. Se detuvieron frente a la casa, un pequeño ejército reunido para aplastar a una sola familia. Tavares bajó del coche con la arrogancia de un conquistador, ajustándose el sombrero y sosteniendo la orden de desalojo como si fuera un trofeo de caza. El espectáculo de la expulsión estaba a punto de comenzar y se había asegurado de tener un público para presenciar su poder absoluto e incontestable. «Se les acabó el tiempo, Horacio», gritó Tavares, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Salga con su mujer y su hijo soldado, o la ley los arrastrará fuera». En respuesta, Arthur se movió. No tomó armas, no gritó. Simplemente se plantó en el umbral de la puerta, su cuerpo formando una barrera viva.
Su calma era desconcertante, la postura erguida de quien no retrocederá ni un centímetro. Los policías dieron un paso adelante, pero se detuvieron, inseguros ante aquella muralla silenciosa. El enfrentamiento ya no era sobre deudas o papeles. Era sobre la dignidad de un hombre contra la codicia de otro, y el campo de batalla era ese pequeño pedazo de suelo sagrado. El primer frente de batalla, el físico, estaba declarado. Tavares se rió, un sonido hueco y despectivo. «Bravo, soldadito. ¿Vas a pelear una guerra que ya perdiste?» Fue entonces cuando la transformación de Arthur se completó. Su voz sonó firme, cargada de un peso ancestral. «Esta no es una guerra por un pedazo de tierra, coronel. Es por la memoria que hay en este suelo. Es por el sudor de mi padre, por las lágrimas de mi madre, por las raíces que esta familia echó aquí mucho antes de que usted aprendiera a contar su dinero. Usted puede tener la ley del papel, pero yo tengo la ley de la sangre y del tiempo, y esa ley dice que nosotros pertenecemos a este lugar». Las palabras, dichas con una convicción abrumadora, silenciaron a todos, pues ya no hablaba como un hijo desesperado, sino como un guardián de un legado. Mientras Tavares, irritado, ordenaba a los policías que avanzaran y lo quitaran por la fuerza, un relámpago de memoria e intuición atravesó la mente de Arthur. Las palabras delirantes de su padre, el cuento sobre el lapacho, la historia descartada como cosas de viejos. Miró el majestuoso árbol, escenario de la humillación, y ahora su única esperanza. «Deténganse», gritó, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. «No pueden tocar esta casa, no mientras este árbol esté en pie». La afirmación, aparentemente sin sentido, hizo que todos dudaran. Se abría allí el segundo frente de batalla, una guerra de narrativas, donde la fuerza bruta del coronel chocaría con la fuerza mística de la historia. Arthur apostaba su última ficha a una leyenda. «¿De qué estás hablando, muchacho?», gruñó Tavares. Arthur caminó lentamente hacia el lapacho, tocando su tronco con reverencia. «Mi bisabuelo no vendió la tierra, se dio al fundador de este pueblo con una condición, un pacto sellado por este lapacho. El árbol sería la garantía de que su familia siempre tendría el derecho de vivir y residir aquí, un derecho de servidumbre que pasa de generación en generación. Este pacto es más antiguo que cualquier escritura en su notaría. Hay una marca en este tronco que prueba lo que digo». Estaba improvisando, tejiendo la leyenda de su padre en un argumento casi legal, un farol desesperado para ganar tiempo, para invocar una justicia más antigua y profunda que la de los hombres corruptos. La conmoción atrajo a los vecinos. Liderados por doña Lucia y su hijo Leo, un pequeño grupo se formó a una distancia segura, testigos silenciosos del impas. Eran el corazón temeroso de la comunidad, el coro que siempre había asistido en silencio a las injusticias de Tavares. Pero las palabras de Arthur sobre raíces, memoria y pactos ancestrales resonaron en ellos. No era solo la historia de la familia de Horacio, era la historia de todos ellos, cuyos abuelos habían construido aquel lugar con sus propias manos. Leo miraba a Arthur no como el hijo enfermo de Horacio, sino como un héroe salido de las historias que contaba su abuelo, un David enfrentando al gigante Goliat con una honda hecha de palabras y coraje. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Un anciano delgado llamado Sebastián, considerado el más viejo de la aldea, se separó de la multitud y caminó lentamente hacia el árbol. «El muchacho tiene razón», dijo, con la voz temblorosa por la edad, pero firme en su convicción. «Mi abuelo me contó sobre el pacto del lapacho». Bajo las miradas atónitas de todos, pasó su mano arrugada por la corteza del árbol, retirando una capa de musgo y liquen, y allí, desgastada por el tiempo pero innegablemente presente, estaba la marca. Un círculo con una cruz en su interior,
el símbolo del fundador del pueblo. El farol de Arthur se había hecho verdad. La leyenda era real. El suelo pareció temblar los pies del coronel Tavares, mientras la multitud suspiraba en un sonido unísono de asombro y reverencia. El poder del coronel Tavares, construido sobre miedo y papel sellado, se derrumbó ante un símbolo grabado en la madera. Los policías, hijos de esa misma tierra, retrocedieron mirando la marca y luego al anciano. Desafiar esa prueba sería como profanar un altar, un acto de sacrilegio que ni la orden de un coronel podría justificar. Tavares se quedó sin palabras, con el rostro rojo de furia y humillación. Vociferó amenazas, prometió venganza, pero su autoridad estaba rota. Derrotado, subió a su coche y se fue, con sus matones detrás, bajo la mirada silenciosa y juzgadora de toda la comunidad. Arthur permaneció allí, con la mano sobre el tronco del lapacho, sintiendo la fuerza de sus raíces. La batalla estaba ganada. Su padre estaba a salvo. Ya no era un soldado perdido. Había encontrado su verdadera trinchera. La humillante partida del coronel Tavares dejó un vacío de poder en el aire, que fue rápidamente llenado no por silencio, sino por un murmullo de solidaridad. La gente, que antes observaba desde lejos, paralizada por el miedo, ahora avanzaba como una marea suave y acogedora. Doña Lucia fue la primera en actuar, organizando un trabajo comunitario espontáneo. Manos que antes se escondían, ahora llevaban de vuelta adentro la mesa de madera, la mecedora, cada pedazo de la vida de esa familia que había sido expuesto y profanado. La casa, antes hueca y violada, volvía a tener alma, llena del calor humano y del sonido de voces amigas. La muralla de aislamiento que rodeaba a Arthur y sus padres había sido derribada, no por la fuerza, sino por el coraje de un hombre que les recordó su propia fuerza colectiva. Con la victoria moral garantizada, la comunidad se unió para la batalla más urgente, la vida de Horacio. El dinero, antes tan escaso, apareció en pequeñas y generosas donaciones, monedas guardadas en vasijas de barro, una parte de la venta de un animal, desde el sacrificio de muchos a favor de uno. Con la cantidad reunida, trajeron al médico de la ciudad, examinó al anciano, limpió las heridas infectadas y administró los medicamentos correctos. La fiebre, que quemaba como el sol del sertón, comenzó a ceder. Impulsado por la noticia de la victoria y el amor que lo rodeaba, el cuerpo de Horacio encontró fuerzas para luchar. La curación no venía solo de los remedios, sino de la esperanza renovada, del alivio de una carga que casi lo había aplastado. La derrota del coronel Tavares resonó por toda la región. Su autoridad, antes incuestionable, ahora era vista como un tigre de papel. La historia del pacto del Lapacho se extendió como semillas al viento, inspirando a otros agricultores endeudados a revisar sus propios contratos abusivos. Arthur, sin quererlo, se convirtió en un líder, un punto de referencia para los oprimidos. La gente lo buscaba no por su fuerza de soldado, sino por la claridad de su propósito y la valentía de su voz. Les enseñó que la ley también podía ser un arma para ellos si se usaba con inteligencia y unión. La tiranía de Tavares comenzó a desmoronarse, no por una revolución armada, sino por la revolución silenciosa de la conciencia y la dignidad despertada. Arthur entendió entonces que su misión no había terminado. Su guerra ya no era en tierras lejanas, sino allí, bajo la sombra de ese lapacho. Deshizo el pequeño bulto que preparaba para partir en busca de trabajo y echó raíces de una vez por todas. Con la misma disciplina que aprendió en el ejército, ayudó a organizar a los agricultores en una pequeña cooperativa. El primer proyecto, financiado y construido por todos, fue un pozo artesiano comunitario, ancho y profundo, para que nunca más la sequía o la maldad de un hombre los dejara con sed.
Ya no era solo el hijo de Horacio, era un hijo de esa tierra, luchando por verla florecer libre del miedo y la necesidad. El tiempo pasó a correr de forma diferente, marcado ya no por la angustia, sino por el ritmo del trabajo y la esperanza. En una tarde dorada, la familia estaba reunida en el porche. Horacio, aún delgado pero con el brillo de vuelta en los ojos, estaba sentado en su mecedora observando el atardecer. Doña Elvira trajo una taza de caldo caliente, su sonrisa la más pura expresión de alivio. A su lado, Arthur le mostraba a Leo los diseños del sistema de riego que planeaba para la cooperativa. El lapacho, al fondo, comenzaba a cubrirse de flores amarillas, un presagio de buenos tiempos. Si tú también crees que la verdadera familia son las raíces por las que luchamos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La verdadera cosecha de esa familia apenas estaba comenzando. Epílogo. 2 años después, el polvo del camino se levantaba de nuevo, pero esta vez era levantado por los pies danzantes del pueblo en la revivida fiesta de la cosecha. La cooperativa era un éxito rotundo. Donde antes había tierra seca y desesperación, ahora se veían campos verdes y rostros sonrientes. El pozo comunitario, bautizado como Pozo Lapacho, era el corazón de la aldea, y el agua brotaba abundante para todos. El coronel Tavares, tras perder varias disputas legales contra la cooperativa bien asesorada, había vendido parte de sus tierras y se había convertido en una figura fantasmagórica, un recordatorio de un tiempo oscuro que había quedado atrás. Don Horacio, ahora un patriarca respetado, contaba historias a un círculo de niños, sus ojos brillando con la sabiduría de quien vio la muerte de cerca y eligió la vida. Arthur observaba la escena desde el porche de su casa, ahora reformada y pintada. A su lado, su padre y su madre. Veía a Leo, ahora un adolescente, explicando a un grupo de niños la historia del pacto del Lapacho, señalando la marca en el árbol que se había convertido en un monumento a su valentía. Nuestras raíces son más fuertes que cualquier cadena, decía el chico, repitiendo la lección que había aprendido. Arthur sonrió. El ciclo se había completado. La semilla de coraje que había plantado en el día más oscuro de su vida había germinado y ahora daba frutos en una nueva generación. El soldado finalmente había encontrado la paz, no en la ausencia de lucha, sino en la certeza de tener un hogar por el que valía la pena luchar.